81 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Tras abrir la estación Stad, el viejo Stack se lanzó inmediatamente al andén, con un aspecto orgulloso y valiente. Saludos, pequeños. Hacía mucho que no oía la campana de la estación. Su tañido resonaba a lo largo de Stagways, guiándome hasta vosotros. Con el paso de los años me he vuelto rígido y cansado, y he olvidado muchas cosas. Pero recuerdo vagamente que mi padre era repartidor. Aquel día fue a entregar comida a nuestro rey, pero quedó atrapado por motosierras y espinas en la entrada y no pudo entrar. Nuestro pobre rey murió así de hambre en su trono. Ga. 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 Chushin se reía mientras se daba unas vigorosas palmadas en el trasero. Si te ríes y me vuelves a dar una palmada en el trasero, redecoraré tu mundo de ensueño. Chushin se enderezó al instante. Gusano se frotó la cola, que le dolía de tanto recibir un golpe. Todos los días era el único insecto al que ella atormentaba. Le preguntó al viejo ciervo. ¿Cómo salimos de Allownest? ¿Quieres abandonar Allownest? Sube a la plataforma, dame una señal y nos iremos enseguida. Ya podemos irnos, ¿qué tal la calidad de mi paisaje onírico? Chushin se inclinó hacia adelante. Sinceramente, y esto es la verdad, tu mundo onírico supera mis expectativas. Worm negó con la cabeza. Es realmente poderoso, pero su imprevisibilidad es excesiva. Según tu descripción, tu mundo onírico es absolutamente intocable por Radiance. ¿Por qué? No está bajo tu control, lo que significa que Radiance podría absorber poder a través de este nuevo paisaje onírico, y entonces ni siquiera un recipiente podría contenerla. Ya veo, y entonces no nos vayamos todavía, quedémonos aquí por ahora. Si no acepto, me atraparás aquí. Los ojos de Worm se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible? No, después de todo, no es fácil para un paisaje onírico mostrar todo el mapa de Allownest. Que yo recuerde, esta es la primera vez, aunque se ha modificado ligeramente, el contenido principal del diálogo es más o menos el mismo, dijo Chushin con unas palabras inexplicables. ¿Qué quieres decir? Worm tuvo una ominosa premonición. Quiero mostrarte algo, algo que te será útil. Chushin bajó la cabeza, la sombra cubriendo su rostro. Algo sobre el futuro de Allownest. ¿Cómo sería el futuro de Allownest sin mí? Llevas mucho tiempo sentado ahí, ¿ya estás listo? Gusano estaba sentado en el suelo, aburrido. Estoy planeando la ruta. No interrumpas mis pensamientos. Escribió Chushin furiosamente. Ah, ¿tienes dinero? ¿No es una broma? Soy el rey, ¿cómo no voy a tener dinero? Chushin alzó la vista alegremente. Entonces podemos. Observó en silencio cómo Worm le entregaba un cheque. Dinero en efectivo. Worm le entregó un billete de alta denominación. Quiero monedas geométricas. ¿Quién lleva consigo billetes de tan poca denominación? ¿Acaso no ocupan espacio? Luego irás a saquear los cadáveres. ¿Por qué a mí? Worm vio el brillo feroz en los ojos de Chushin y rápidamente cambió de palabras. No hay problema, yo me encargo. Vámonos, dijo Chushin, poniéndose de pie, satisfecha. Parece que la ubicación del jefe no ha cambiado, dijo Chushin, deshaciéndose rápidamente del caballero falso. Esto facilita las cosas. ¿Cómo es que este gusano tiene la armadura de Hegemol? Worm frunció el ceño. Chushin agarró al gusano moribundo y le dijo. Dile cómo robaste la armadura. Yo quería ese poder para proteger a los demás. Cuando vi a ese caballero, durmiendo a salvo en su gran armadura, no lo hice porque estuviera loco, simplemente quería ese poder, para poder salvar a mis hermanos de las motosierras y las espinas. No te preocupes por la última frase, la primera parte es cierta, dijo Chushin, empujando el gusano de vuelta a la armadura y abriendo a la fuerza el cofre del dinero. Quédatelo. No tengo dónde poner el geo. Worm tomó el geo. En su interior, no lo creía del todo. ¿Acaso ese supuesto futuro en el paisaje onírico no era simplemente un sueño fabricado por Chushin? Pero entonces, al recordar cómo Chushin le había insistido persistentemente en que se mantuviera alejado de Radiance y le había dicho que se arrepentiría, volvió a sentir cierta incertidumbre. ¿De verdad puede aprender? Worm liberó una ola blanca, con el rostro lleno de sorpresa.
Este sueño es más poderoso de lo que imaginaba. Por supuesto. Todas mis habilidades las aprendí aquí, dijo Chushin, demostrándole a Worm los hechizos que había dominado. ¿Cómo es posible que existan hechizos de palidez? Pagaste derechos de autor para aprenderlos. Escupe la ola blanca que acabas de aprender. Chushin permaneció inexpresivo. Gusano resopló. Es solo un pequeño hechizo, no me importa en absoluto. Ah, ¿en serio? Entonces tampoco querrás aprender los hechizos del abismo más adelante, dijo Chushin con una sonrisa. Estamos tan cerca, considera esos hechizos pálidos como un regalo mío. La expresión de Worm cambió en un segundo. Mírate, estos pálidos hechizos fueron comprendidos por mi sueño, ¿qué tiene eso que ver contigo? Chushin se frotó las manos. Tus reservas de hechizos deben ser muy abundantes, ¿verdad? Quiero regalías. Hablemos de cuánto conocimiento y cuántas semillas he aportado a Younest a lo largo de los años. Los hechizos de hilo de The Nest, la colección completa de hechizos pálidos, los hechizos de Sendero Verde de los hechizos fúngicos de la tribu Hongo, ¿cuál quieres? Los quiero todos. Chushin se acercó al oído de Worm, apretando los puños. ¿Quién tiene ese emoji? Tu talento es bastante bueno. ¿Por qué no pude enseñarte nada en Kingdom's Edge? Se preguntó Worm. Al ver a Chushin, que se retorcía en el suelo y emitía racimos de esporas, hizo una mueca. Deja de arrastrarte. Eso no es justo. Te arrastras por el suelo todos los días. ¿Acaso te he dicho algo? Protestó Chushin mientras gateaba. Yo camino con mis piernas ortopédicas. ¿Quién se arrastra? Ah, ¿sí? Chushin se deslizó detrás de la cola de gusano, abrió su túnica de un tirón y dijo. Camina unos pasos, déjame ver. Como era de esperar, la golpearon brutalmente. Chushin se cubrió la cabeza y avanzó junto a Worm. En el camino, derrotaron sin esfuerzo al maestro de almas, a Umu, a los guerreros Hongo, al señor traidor, al conjunto de 4 piezas del tonto y a los mineros de cáscara, entonces vieron a Ornette. No te acerques más, humano, y tú, cabeza de tenedor. Te vi, siguiéndome en secreto entre los arbustos. Algo terrible ha despertado en este antiguo reino. Puedo percibir su presencia en el aire, sé que no eres un ser, y sé lo que pretendes hacer. Te detendré. Kala. Chushin se abalanzó sobre Ornette y la lanzó lejos. Cariño, llegas unos cientos de años antes de tiempo para enfrentarte a mí. Tocó el pequeño cuerpo de Greenpat, frunciendo el ceño. ¿Por qué no tenía habilidades? ¿Dónde estaba su estilo de juego? Unas líneas de texto aparecieron en el cuerpo del pequeño Greenpat. No se puede usar esta habilidad sin alas. Llamó a Gusano, y él se rió. Todos los insectos con alas más grandes que sus cuerpos pueden correr. Exhibió con orgullo sus hermosas alas, como un pavo real ostentoso. Chushin sacó su teléfono y tomó una foto. Excelente. Imprimiré 10.000 copias de esto más tarde y las esparciré por las calles de Ayounest. Gusano. Al ver que Worm estaba a punto de estallar, Chushin cambió rápidamente de tema. Gusano, ¿quieres un aguijón onírico? ¿Deberíamos ir al campo de reposo a buscar uno? El gusano transportaba a Chushin, volando. Abajo se extendía el tranquilo lago azul, arriba espinas y púas en el suelo, y detrás de ellos estaba el maestro del alma. Maldito maestro de almas, ¿me estás intimidando porque no puedo luchar en el aire? Chushin apretó los dientes. En cuanto estemos en tierra firme, te demostraré quién manda. Parece que no tendrás que mover un dedo, dijo Worm mirando hacia atrás. Ese tipo corrió demasiado rápido y se estrelló contra las púas. Ah, hemos llegado. Worm aterrizó. Ante él se alzaba una estatua del soñador. Contempló los 3 rostros familiares, absorto en sus pensamientos. Dio un paso al frente y, de repente, un sello circular se elevó a su alrededor. Chushin quedó atónita. Ni siquiera había entrado todavía. Worm le hizo una seña a Chushin para que lo esperara, luego se dio la vuelta y leyó en voz baja la inscripción en la tablilla de piedra. Para proteger el recipiente, el sueño del soñador. Monomon el maestro. En sus archivos, envueltos en niebla. Lurien el vigilante. En su torre, dominando la ciudad. Era la bestia. En su guarida, en la profunda oscuridad más allá del reino. Gracias a su devoción, Ayounest jamás caerá. Gusano pronunció con dificultad las últimas palabras, y de repente varias almas aparecieron a su alrededor.
No avances, pequeña sombra. ¿Qué lo impulsa a salir de la oscuridad? ¿Qué lo impulsa a regresar a este reino sagrado? ¿Es la llamada del más allá del sello? ¿Proviene de la nave o de la luz aprisionada? ¿Se romperá el sello? El sello no debe romperse. Pero el barco se debilita. La plaga regresa. El sello debe romperse. Sin embargo, nuestro sello permanece. Nuestro deber permanece. Debe ser desterrado. Nuestro deber permanece. Así debe ser. Vete, pequeña sombra. Partid, y dejadnos dormir en paz. Gusano cayó en un sueño. Lentamente se puso de pie, mirando su propio cuerpo. Un cuerpo negro y sombrío, una capa gris, una concha blanca en la cabeza, portando un clavo desgastado. Era, el buque. Worm se tocó. Este cuerpo y sus compatriotas cargaban con su mayor culpa. Tras un largo momento de aturdimiento, una polilla luminosa apareció en el aire, guiándolo. Siguió a la figura, pero olvidó que ya no tenía alas y se precipitó entre las nubes. Tras una caída vertiginosa, se puso en pie rápidamente y volvió a seguir a la polilla revoloteante. La polilla bajó la cabeza y una voz suave y etérea comenzó. ¿Pensabas que iba a escribir diálogos para videojuegos? No, jamás volveré a escribir diálogos para videojuegos. Ni hablar. Tomate estúpido. Como mi publicación sobre la historia de mi personaje de Awakening en Bilibili era similar a otra, me bloquearon. Pero escribo fanficción, ¿cómo es posible que no haya diálogos originales del juego? Ja, ja, ja. Hay tanto fanficción en Tomato que no creo ser el único que ha copiado diálogos originales. Tomate estúpido. Te voy a freír con huevos y solo me comeré los huevos. El rubor de una doncella supera todas las obscenidades. JPEG. A partir de ahora, cada vez que haya diálogo en el juego, sacaré esto a relucir y lo maldeciré. Al rojo vivo. El gusano extendió la mano y recogió la brillante creación onírica, sosteniéndola en alto. Una luz brillante inundó todo el sueño. Oyó Uknit. Bueno, basta de tonterías, vamos a escribir algo serio. El gusano forcejeó un par de veces, intentando levantarse del suelo, con la sensación de que algo no iba bien. Su cuerpo, se movía a él mismo. Intentó frenéticamente evitar que su cuerpo se deslizara hacia atrás, pero fue inútil. Este maldito terreno es tan difícil de escalar, gusano. Ha sentado un precedente tremendo. Gruñó Chushin mientras emergía de un montón de púas y espinas. Tú, el instigador. Mitze, Uk. Una cola grande y redondeada golpeó el rostro de Chushin con una fuerza imparable. Su mano, que no la sujetaba con firmeza, se desprendió al instante del borde de la platier. El humano, lanzado por los aires, quedó completamente empalado en las espinas. Chushin abrió los ojos, incorporándose de la silla en el punto de reaparición, temblando mientras se abrazaba el cuerpo. Tardó un rato en recuperar el aliento. Maldito seas, gusano, te voy a matar. La humana, enfurecida, se transformó en un aterrador simio bípedo, saltando en el mismo sitio. Al ver que Worm también había regresado al punto de reaparición, lo agarró con el rostro desfigurado, dispuesta a luchar contra él a muerte. Espera, déjame explicarte, Worm apenas había abierto la boca cuando Chushin le dio un puñetazo en la cara. Ve y explícaselo a Satanás en el infierno. Al final, solo lanzó un puñetazo. Chushin permaneció sentada en la silla, inexpresiva, y Worm, a su lado, explicó con cautela. En cuanto me levanté, mi cuerpo se deslizó hacia atrás sin control. Intenté de todo, pero no pude detenerlo. ¿Ves? También volví al punto de reaparición, ¿verdad? Chushin se quedó atónita. ¿Es un error? Recordó que se trataba de un truco de speedrunning. Los expertos cambiaban de menú en el instante en que aparecía la pantalla blanca del sueño, lo que provocaba que el caballero Eco se pusiera de pie mientras realizaba simultáneamente un dash prostático, deslizándose por la puerta para reducir el tiempo. Este sueño era bastante similar al original, incluso copiaba los errores, suspiró. Dado que incluso los errores eran idénticos a los del juego, entonces podría ella. Gusano, ¿sabes dónde puedo encontrar una llave simple? Puedo hacer uno yo mismo, ¿por qué? Nada, tengo una sorpresa para ti, dijo Chushin entre risas. ¿Quieres activar el error de invencibilidad? Existe una forma útil de aprovechar un fallo del juego para obtener invencibilidad.
Fuera del área del NPC de Tuk en los canales reales, donde están los huevos podridos, en la sala llena de fluques, pégate al lado izquierdo de la piscina en su punto más alto, luego presiona contra la pared y déjate caer directamente en la piscina para quedarte atascado en el agua. Tras descender lentamente hasta el fondo, camina hasta el centro de la piscina y coloca una puerta de los sueños. Sal de la piscina, teletranspórtate de vuelta al fondo, luego da un pequeño salto en el agua antes de saltar fuera de la superficie, y podrás activar el fallo de invencibilidad. El único inconveniente de este error es que no puedes recoger a Geo, pero en comparación con ser pobre, ella tenía más miedo de las sierras circulares. Vamos a acabar con unos cuantos guerreros de los sueños y jefes de los sueños. Zero, el capitán de la guardia, recibió una puñalada en el pecho por parte de Chu Xin usando su propia arma, y su alma susurró sus últimas palabras, un mero suspiro. El maestro del alma cayó aullando, y Worm bajó su mano con la que lanzaba hechizos, mirando hacia abajo a la cabeza de su universidad del alma de Ayounes durante un largo rato sin decir palabra. Miren en qué los ha convertido la infección, dijo Chu Xin, con el corazón roto, acusando a Zero y al maestro de almas. Conozco ese juego. Chu Xin dejó de hablar de inmediato. Recordó que Death Cells y Young tenían un crossover. Con la esperanza de que Worm no insistiera en el tema, Chu Xin cambió rápidamente de tema. Si le pegas, puedes entrar y darle una paliza. Las partículas oníricas se dispersaron como doncellas celestiales, y Gusano cayó, con Chu Xin aferrado a su cola, absorbiendo. Maldita sea, debería haberlo llevado a los guerreros de los sueños con menos esencia de los sueños, para que pudiera absorber más veces. Poco después, Worm se levantó y frunció el ceño a Chu Xin, que estaba sentada con formalidad a su lado. ¿Hiciste algo a mis espaldas? ¿Eh? No, ¿por qué no estás absorbiendo al tirano de las almas ahora? No importa, Worm se giró y escuchó las palabras del maestro de almas. El maestro de almas murmuró con dolor. Por favor, consulte usted mismo esta parte del diálogo. Qué tonta fui, de verdad. Solo sabía que escribir palabrotas y contenido obsceno sería censurado. No sabía que contenido similar también lo sería. Me levanté temprano por la mañana para escribir, copié diálogos de la wiki y los pegué en mi fanfic. Estaba en el aula descargando software, creando archivos, programando, planeando terminar el proyecto. Grité. Gusano. No hubo respuesta. Salí a mirar, pero el libro estaba sellado y nuestro gusano había desaparecido. Algunas personas buscaron en mi página web personal y vieron una línea colgando del libro. Todos decían. Ya terminó, probablemente lo hayan cerrado. Volví a entrar. Efectivamente, las recomendaciones habían cesado y ni siquiera podía buscar el título del libro. Pobre de mí. Estaba a solo unos días de cumplir 66 días consecutivos de actualizaciones. Worm escuchó las últimas palabras del maestro de almas, con la mente perdida en la lejanía. ¿Podría este sueño ser realmente una Younest donde Chu Xin jamás había aparecido? El sello del soñador era idéntico al que él había creado. Chu Xin apenas había aprendido sobre hechizos de sellado. No podía haber construido un sello tan perfecto. ¿Podría este sueño haber leído sus pensamientos? No, no podía no haber sentido nada. Entonces este sueño sería demasiado aterrador. Además, había partes de los patrones de sellado que ni él mismo comprendía. Estaba seguro de que un sello así solo podría haberse creado con la fuerza combinada de Ayonest. Mientras seguía pensando, las palabras de Chu Xin interrumpieron su hilo de pensamiento. Gusano, ¿acaso eres un tirano? ¿Cómo es que el mayor sueño de tus subordinados, desenterrado por Radiance, es derrocarte? Esto es solo un sueño. Sigues sin creerme, dijo Chu Xin haciendo un puchero. No te preocupes, al final me creerás. En los acantilados aullantes, Gob gritó. Asciende. Asciende. Antes de que Chu Xin lo arrastrara hacia abajo y lo presionara contra el sendero espinoso, convirtiéndolo en un verdadero dios de los palillos. Pero, Gob, los sabios de Tuayounes no parecen muy inteligentes. Están todos locos, se quejó Chu Xin. Hay una delgada línea entre la genialidad y la locura, dijo Worm, extrayendo esencia con su aguijón onírico. Dentro de los desechos fúngicos, Chu Xin, casi chocando contra un idiota, yacía en el suelo mareada, con la vista nublada. Los ataques del viejo Wu están dirigidos específicamente a criaturas grandes como Yoye. Gusano, ¿has despertado el linaje del gusano de 9 colas? Deberías descansar.
Iré a luchar contra el anciano Wu. Ya es bastante difícil para ti luchar contra un jefe cuando no puedes ver nada. Sí, la mitad inferior de la sala de combate de Alone Stone Forbidden del anciano Wu está oculta por bloques amarillos. Los jugadores ni siquiera pueden ver dónde está el pequeño caballero, y lo del maestro de almas es aún más ridículo. Está casi completamente cubierto, Yen Yen. Puedes ver a otros jugar, pero no lo intentes tú mismo. El borde del reino, gusano, dime la verdad, ¿de verdad no sabes dónde está Marx? Los brazos de Chu Xin le dolían de tanto atacar a filo del reino. Yacía en el suelo, observando cómo Gusano luchaba contra Marx. No me eches la culpa de todo lo malo, dijo Gusano, acabando con Marx con su último hechizo pálido. Yo no hice esto. Solo quedan unos pocos miembros de la tribu Polilla. ¿Por qué iba a matarlo? Cierto. Chu Xin cerró los ojos, sin percatarse del destello de culpa en los ojos de Worm. Habitación oculta en el cruce de caminos. Tras derrotar al campeón fracasado, Gusano se levantó del suelo y vio a Chu Xin abrazando a dos gusanos aterrorizados, frotándose contra ellos. Le dio un mordisco a la cara de un gusano, y el gusano gimió. Hermano, voy a reunirme contigo, antes de desmayarse por completo. Solo entonces Chu Xin giró la cabeza, con una expresión que decía: Ah, estás despierto, y dijo: Vamos a buscar al vidente. Los ojos de Worm estaban llenos de suspicacia, pero no dijo mucho. Santuario de piedra, no es ojos. El rostro de Worm reflejaba arrepentimiento y nostalgia. Era la directora del orfanato Allownest, una guerrera bondadosa. Desafortunadamente, cuando la plaga estalló, todos los niños del orfanato se infectaron. Ella tocó el poder del abismo para salvarlos. No me mires así, estoy intentando enmendar mis errores, de acuerdo, sé que mi forma de enmendarlos no es la mejor, pero realmente no tenía otra opción. Chu Xin giró la cabeza. Ni siquiera quiero hablar de ti. La habitación de la pequeña fanática en Dirtmouth, este tipo no es tuyo en secreto, ¿verdad? Chu Xin miró a Worm con recelo. La verdad es que se parece mucho a un recipiente, e incluso más a ti. Su personalidad es prácticamente idéntica. Si me insultas de nuevo, te arrastraré conmigo. Muy bien, no diré nada más. El invencible, valiente, sexy, misterioso, encantador, majestuoso, diligente, poderoso, magnífico, apasionado, aterrador, hermoso, poderoso rey gusano pálido. Zas. Tú, no saques la motosierra. Me equivoqué, ayuda. Alcantarillas, esto es genial. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento? Chu Xin estaba llorando. Pero por esta puerta de los sueños, te la pasaste corriendo y te pinchaste un montón de veces. Ahora que has perfeccionado tus habilidades, parece que ya no tiene importancia. Cállate, gusano. Yo soy el amo del sueño. Dijo Chu Xin enfadado. ¿Qué clase de maestra de los sueños se deja trastornar así por su propio sueño? Worm no le dirigió la palabra. No hables tanto, tengo mis propios planes. Ve a buscar fallos en el juego para mí, espetó Chu Xin. Worm hizo un puchero, se metió en el agua, colocó una puerta de los sueños, se teletransportó y activó una trampa. Funcionó, ven rápido. Chu Xin tomó el aguijón de los sueños y, tras teletransportarse, saltó alegremente sobre las púas. Por fin puedo ver tu habitación. No me imagino cuántas motosierras zumbarán en tu palacio. Así que tu plan era simplemente ir a mi palacio. ¿Acaso olvidaste que mi palacio tiene un pasadizo secreto seguro? ¿Por qué no hablas? Eres mudo. Gusano se retiró silenciosamente a una distancia segura. Recuerdo que no te callabas en mí. Un gusano quedó atrapado en una enredadera, y su expresión cambió drásticamente. Oh, no. Olvidé que podía usar hechizos de sendero verde. Gusano. ¿Esto es, la cuenca antigua? Preguntó Gusano con incredulidad. ¿Seguía siendo aquella su antigua guarida? Incluso el aire estaba impregnado de oscuridad, completamente erosionado por el vacío. ¿Está roto mi faro? ¿Cómo es que Xiao Fuzi lo está vigilando? Worm estaba furioso. Su mente fue corroída por el vacío, y su cabeza está llena del llamado del mar. Sería extraño que no apagara la luz, dijo Chu Xin con naturalidad. Pero no dejé un interruptor para el faro. ¿Eh? Te dije que tu sueño no era fiable, dijo Worm, relajándose de repente. No dejé ningún interruptor en el faro.
Dejé a Xiao Fuzi allí solo para que pudiera avisarme a tiempo si el vacío volvía a congregarse. Chu Xin se rascó la cabeza. De ninguna manera. Aunque el inexplicable acto de Worm de dejar un interruptor en el faro siempre había sido motivo de burla, efectivamente había un interruptor. Ah, espera, Chu Xin encontró otro punto bestial sobre Worm. ¿Dejas que Xiao Fuzi te informe sobre una reunión del vacío que ni siquiera tú puedes controlar? ¿En qué se diferencia eso de enviarlo a la muerte? ¿Por qué crees que construí el faro? Worm la miró como si fuera tonta. Si esa cosa no puede bloquear el vacío, ¿para qué la construí? Si el faro ni siquiera puede proteger a su guardián antes de que yo llegue, entonces que lo derriben. De acuerdo, Worm tenía razón. Pero este asunto aún entraña cierto peligro, ¿no? Recuerdo que le tenías mucho cariño a Xiao Fuzi. ¿Acaso cometió algún error para que lo expulsaras del palacio? Punto. Al ver que Worm ponía la misma cara que Ogrim, Chu Xin se interesó de inmediato. ¿No estaría codiciando tu puesto de rey? Tonterías. Worm estaba furioso. Soy el rey. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? En serio. Chu Xin pareció creerle en apariencia, pero sabía que, por la reacción de Worm, probablemente tenía razón. Decidió preguntarle en secreto a Xiao Fuzi qué estaba pensando, porque quería ser rey. Los pensamientos de Chu Xin no coincidían con los de Gusano. Ella creía que Xiao Fuzi codiciaba el trono, pero en realidad, lo que codiciaba era el cuerpo del rey. En pocas palabras, Chu Xin pensaba que Xiao Fuzi quería ser el hombre del rey, tachado, pero en realidad, Xiao Fuzi quería ser el hombre del rey, tachado. Espera, nos estamos desviando del tema. ¿Estás seguro de que no dejaste un interruptor abierto? ¿Por qué buscaría activamente mi propia muerte? Es cierto, suspiró Chu Xin. Esto no se convertirá en uno de los misterios sin resolver de Ayoun Est, ¿verdad? Vayamos a tu palacio a ver. Worm se quedó mirando atónito la plaza del palacio vacía que tenía delante. No, ¿dónde está mi palacio? ¿Dónde está el palacio en el que he vivido durante décadas? ¿Acaso el vacío desmantela hogares? Lo desmantelaste tú mismo, dijo Chu Xin acercándose. Mira, ¿ves ese títere del rey? Gusano extendió la mano, pero el sello que la cubría lo repelió. Sus ojos se abrieron de par en par. Este sello, déjame estudiarlo. Chu Xin se quedó dormida. Al abrir los ojos y despertar, vio a Worm murmurando. Perfecto, absolutamente perfecto. ¿Cómo pudo haber una idea tan genial? La marca, qué bandido, Lady, Nigmaré, sangre vital. El poder de los dioses de Ayoun Est está todo aquí. Chu Xin. ¿Acaso su audición no funcionaba bien recién despertada? ¿Es que Worm, en la obra original, se enemistó con tantos dioses solo para cambiar su hogar? Con razón Lady quedó ciega y sorda, la invocación de seguidores de fue muy débil y el dios de la sangre vital se ocultó lastimosamente en el abismo. Ni siquiera el corazón de la pesadilla, más bestial que Gusano y que usaba a toda su descendencia y seguidores como receptáculos, pudo con Gusano. ¿Es cierto que solo uno de su especie puede enfrentarse a otro? ¿Ya terminaste de estudiarlo? Preguntó Chu Xin asomándose por detrás de Worm. ¿Entramos? Vale, pero ¿no tienes una uña de ensueño? ¿Quién dijo que no? Chu Xin sacó el clavo de pesadilla. ¿Acaso olvidaste que antes le pasé la llama de Grimm? Sinceramente, sigo sin entender qué estabas pensando, porque fingiste ser un recipiente. Al principio solo quería bromear contigo. Si hubiera sabido que eras más terco que una mula, te habría revelado mi identidad directamente. Chu Xin pensó en el anciano que se había enfadado. Sí, en esta etapa, el anciano realmente solo podía convertirse en un recipiente, entonces Chu Xin esperaba que no tuviera emociones. A veces, el amor no es algo bueno. Es una maldición, un caramelo con un cuchillo escondido dentro, envuelto en una dulzura y calidez adictivas. Una vez que se derrite la capa de azúcar efímera, solo queda el dolor, que hiere el alma. Ni siquiera podía imaginar la soledad que sentiría el anciano en el huevo negro. Un recipiente colgaba solo en el aire, atado con cadenas, corroído por la plaga. Tenía un brazo roto, pústulas de la plaga sobresaliendo y la cabeza agrietada. Maldita sea la radiance. Controló el cuerpo del anciano para que levitara en el aire, rociando pus sin miramientos, y luego lo estrelló contra el suelo con fuerza. Más tarde mataría al soñador y dejaría que Worm presenciara la escena. ¡Qué idea tan brillante! ¡Qué idea más estúpida!
Las voces de Worm y Chushin resonaron una tras otra, y los dos se miraron al unísono. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? La persona y el gusano enseguida empezaron a discutir. ¿Cómo puedes maldecir un diseño tan ingenioso? ¿Qué persona de bien querría un diseño tan terrible? Finalmente, Gusano, agarrándose la cabeza agrietada, abrió el pasadizo secreto que conducía al trono, seguido por Chushin, magullado e hinchado. Worm originalmente quería burlarse de Chushin por malgastar su esfuerzo en un insecto invencible, pero el dolor en sus nervios se lo impidió. En fin, se callaría a regañadientes por un tiempo. Antes de entrar en la zona del trono, sintió que algo no andaba bien. Esa sensación familiar pero repulsiva y el abismo. Subió paso a paso, con Chushin siguiéndolo en silencio. Los títeres del difunto rey, rebosantes de fluido del vacío, yacían esparcidos por el camino ante el trono. Subieron al ascensor y ascendieron rápidamente. Cuanto más se acercaban al trono, más intensa se hacía la presencia del abismo que sentía. Finalmente llegaron ante el trono, y la figura que había en él hizo que Worm se quedara paralizado. La feroz corona en forma de cuerno yacía lánguidamente a un lado, el pálido y diminuto cuerpo permanecía sentado erguido en el trono, las túnicas, de las que habían sido arrancadas las alas del emperador, estaban hechas jirones, y las cuencas vacías de los ojos del caballero hueco no contenían luz. Gusano finalmente avanzó. Tocó a su versión fallecida, luego sacó el aguijón onírico y lo golpeó. Y cueste lo que cueste y... Chushin golpeó el cadáver 2 veces con el clavo de pesadilla. Antes de que pudiera decir nada, vio cómo Worm arrancaba repentinamente su propio cadáver del trono y lo hacía pedazos. Estaba enfadado. No llegaría al extremo de profanar su propio cadáver, ¿verdad? Chushin se sobresaltó y se escondió en silencio en un rincón. ¿Estaba enfadado por su mundo onírico? Sin embargo, Chushin se equivocó. Worm ni siquiera la miró. Worm rebuscó silenciosamente entre los fragmentos de Worm y finalmente sacó lo que buscaba. Se puso de pie, con un amuleto blanco, a medio amuleto, brillando con una luz pálida en la palma de la mano. Se quedó allí, mirando el amuleto. Después de mucho tiempo, Chushin finalmente escuchó la voz de Gusano. ¿Qué haces ahí escondido? Date prisa y vete. Aguoro, ya voy. Chushin lo siguió apresuradamente. Muchísimo tiempo después, Chushin finalmente comprendió por qué las emociones de Worm habían sido tan extrañas entonces, qué tipo de final había aprendido y qué tipo de resolución había tomado a raíz de ello. ¿Dónde está la otra mitad? Con la dama. Tras atravesar espinas y ácido, esquivar moscas eléctricas, caminar sobre púas y acorralar al señor traidor, finalmente llegaron ante el capullo de la planta. Gusano se agachó y sostuvo el cadáver de Dria. No dijo nada, permaneció en silencio un minuto y luego saltó al capullo. La dama atada les entregó la otra mitad del amuleto. Worm las unió, y el alma del rey emitió poderosas fluctuaciones espirituales. Worm no se detuvo. Él y Chushin montaron un ciervo y se dirigieron directamente a la cuenca. Al atravesar los jardines del palacio y descender hasta el fondo de la cuenca, la puerta del abismo se abrió ante el rey de Ayounest. Saltó dentro, con Chushin pisándole los talones. Estaba muerta de miedo. Abajo estaban todos los caparazones de los recipientes, pero el verdadero abismo no tenía caparazones porque los había revivido a todos, así que Worm sin duda notaría que algo andaba mal. El fondo del abismo era una densa oscuridad, cubierta por fragmentos de cráneos esparcidos que llenaban un gran pozo que originalmente existía allí. Las sombras emergieron de sus cadáveres una a una, gritando y abalanzándose sobre ellos. Gusano las miró de reojo, luego tiró de Chushin y saltó al pozo que brillaba tenuemente. El túnel estaba lleno de sombras que aullaban y se precipitaban. El insecto invencible surtió efecto. Las sombras atravesaban sus cuerpos sin dañarlos. Gusano conocía el proceso a la perfección. Ni siquiera se desvió y fue directo al huevo, sacando el aguijón onírico y golpeándolo. Chushin permaneció inmóvil, contemplando la vida. Worm, jugaste, aulló Knig. Obra corta. Chushin golpeó una vez el cadáver de Gusano. Y cueste lo que cueste y... De nuevo, maldita sea. ¿Por qué no ha llegado todavía la comida para llevar? Me muero de hambre. Sin importar el costo, oscuridad, opresión, asfixia, dolor. El cuerpo enviaba mensajes al cerebro, y estos mensajes convergían en una única conclusión. Enterrado vivo.
Impulsado por el instinto de supervivencia, Worm trepó desesperadamente hacia arriba, encontrando finalmente una salida a través de los afilados y rotos fragmentos de un cráneo. ¡Bang! ¡Bang, bang! Las naves caían esporádicamente del cielo, estrellándose contra el cráneo destrozado, esparciendo fragmentos blancos y convirtiéndose en cadáveres junto a sus compatriotas muertos. Miró su cadáver. Como esperaba, se había convertido de nuevo en un recipiente. Saltó a la plataforma, aferrándose al borde, sin pensar, se aferró a las púas blancas, y ni siquiera el dolor intenso lo hizo soltarlas, sin voluntad de doblegarse, ascendió, agarrándose a lo que fuera útil a su alrededor, sin voz para gritar de sufrimiento, vio aquella luz pálida, nacida de Dios y del vacío, finalmente alcanzó el borde de la plataforma del abismo, usó todas sus fuerzas y saltó, pero solo pudo aferrarse al borde con las manos. Utilizó su último aliento para mirar hacia adelante. Vio su propia figura, aquella pálida silueta ni siquiera le dedicó una mirada, siguiendo caminando en línea recta. Vio el recipiente que había cuidado durante muchos años, la niña le devolvió la mirada, y Gusano se esforzó por levantarse, esperando que la niña lo ayudara a subir, pero ella simplemente giró la cabeza y siguió con la mirada a aquella pálida silueta. Salieron del abismo sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Finalmente, Worm no pudo resistir más, ni física ni mentalmente. Se soltó voluntariamente y cayó al abismo. La puerta, que se cerraba rápidamente, se desvaneció ante sus ojos, y todo el abismo tembló. Debes sellar la luz cegadora que siembra la plaga en sus sueños. Al caer, el viento aulló en sus oídos. Cerró los ojos, escuchando su propia voz. Eres el recipiente, murmuró las últimas palabras. Eres el caballero hueco. Una nota al margen. Creo que la parte más impactante del recuerdo del abismo para mí no fue el diálogo de Worm, sino la reacción del pequeño caballero. En la escena final, Worm salió del abismo, y el anciano estaba a punto de seguirlo, pero la pequeña caballero que estaba detrás de repente se estiró hacia arriba, asomándose por el borde de la plataforma, y creo que quería pedir ayuda. La anciana oyó claramente el movimiento del pequeño caballero, pero solo echó un vistazo atrás antes de salir del abismo. Solo después de que ella hubiera salido por completo del abismo, el pequeño caballero dejó de forcejear y cayó en él. De esto, creo que la pequeña caballero sí tiene emociones. Pediría ayuda al anciano, y cuando el anciano se marchara directamente, ella también se dejaría llevar directamente, cayendo desesperada al abismo. Sin embargo, también debo quejarme de algunos comentarios que vi durante mi investigación. Quienes dicen que todas las acciones del caballero pequeño están controladas por el jugador, por lo que el caballero pequeño no tiene emociones son unos idiotas. No es que la pequeña caballero deba tener emociones, sino que creo que es muy probable que las tenga. La razón por la que llamo idiotas a estas personas es pura estupidez. Según su lógica absurda, ningún protagonista de videojuego tiene emociones. Al fin y al cabo, ¿qué personaje no controla el jugador? Usar esto como argumento es como decir: soy mujer, tu antepasada era mujer, por lo tanto, soy tu antepasada. Utilizando el control del jugador como argumento para demostrar que el pequeño caballero no tiene emociones, Ornette es una criatura del abismo y el pequeño caballero es la reencarnación del rey pálido. Estos tres son conocidos como los tres zotes de la Academia del Caballero Hueco. Fuera del huevo negro, Chushin estaba sentado en el suelo, pensando. Worm había sido el mismo despreocupado y relajado de siempre, pero después de obtener ese medio encantamiento, cambió como un insecto diferente, guiándola rápidamente a través del proceso. Pero, ¿cómo sabía Worm cuál era el proceso? Incluso cuando empezó a jugar, deambuló durante mucho tiempo y finalmente tuvo que consultar una guía para encontrar la misión principal. El tutorial idiota del creador del juego era prácticamente inexistente. ¿Puedes creer que el tutorial para mirar hacia abajo se daba contra el jefe de mitad del juego, Maulek? Era un jefe al que una novata como ella, que ni siquiera había conseguido la ola blanca, podía vencer. Cuando jugaba, durante la fase de principiante, Maulek la aplastó después de girar a la izquierda al salir de Crossroads. Más tarde, al final del juego, cuestionó sus decisiones debido al saltar por el sendero del dolor después de girar a la izquierda al salir del Palacio Blanco. Chushin seguía absorta en sus pensamientos, sin darse cuenta de que Gusano, a su lado, ya se había despertado. Worm la miró fijamente, acercándose lentamente y quedándose en silencio detrás de ella. Extendió la mano.
Anoche soñé que el protagonista sellaba El Resplandor, y también soñé con una serie de subtramas particularmente emocionantes. Pero cuando desperté esta mañana, lo había olvidado todo. Joe. ¿Cuándo te despertaste? Chushin sintió que algo la abrazaba por detrás. Giró la cabeza, e inmediatamente Worm saltó a sus brazos. La mente de Chushin se quedó en blanco. Espera, ¿por qué tengo el pecho todo mojado? Espera, creo que oí llorar a Gusano. Espera, creo que estoy soñando. Instintivamente abrazó a Worm, con los ojos muy abiertos y una expresión de absoluto desconcierto en el rostro. Desde el nacimiento de Gusano hasta ahora, nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando era un pequeño gusano recién nacido. En aquel entonces, si hacía enfadar a la pequeña, solía recibir un latigazo con la cola en la cara. Esto siempre le parecía una recompensa, así que a menudo actuaba descaradamente delante de Gusano para conseguirla. Pero pasara lo que pasara, Worm nunca lloraría. Las lágrimas son lo más inútil. Solo desperdician tiempo y energía. En vez de llorar, es mejor pensar en cómo enmendar los errores, dijo Gusano Pequeño con seriedad, profiriendo profundas verdades. Si quiero llorar, lloro. Y leer una historia trágica no lo compensa en absoluto. Simplemente estoy muy triste. Eso es aún más tonto. ¿Por qué entristecerse por cosas sin importancia? Ni siquiera sucedió de verdad. Si vas a hablar de lo que es real y lo que es falso, entonces para mí nunca fuiste real. ¿Qué estás murmurando para ti mismo ahí? Quiero decir, nos conocemos tan bien, no puedes llorar para que te vea. Ay. Me has vuelto a pegar con la cola. Te lo merecías. ¿Y ahora qué te pasa? Preguntó Chushin con picardía. ¿No dijiste que las lágrimas son lo más inútil del mundo? Gracias, dijo Gusano con voz apagada. ¿Eh? Salvaste el recipiente del abismo. La sonrisa de Chushin se congeló. Ella sabía que Worm lo descubriría al llegar al abismo. Has pagado parte de mis pecados, murmuró Gusano. Les debo demasiado. Ni siquiera la muerte puede saldar esta deuda por completo. ¿Qué? Chushin no oyó con claridad. Solo puedo hacer lo mejor que pueda. Lo que quieran de mí, lo que quieran hacerme, lo acepto todo. La voz de Worm se volvió aún más suave. ¿Qué estás diciendo? No te oigo bien. Quiero decir, esto es muy útil, dijo Worm, mostrándole a Chushin el corazón del vacío. ¿Dónde están los hechizos abisales que mencionaste? ¿Cuánto tiempo hemos estado dormidos? Gusano se levantó del suelo y miró a Xiao Fuzi, que estaba a su lado. 7 u 8 horas. Xiao Fuzi forcejeó para liberarse del abrazo de la adormilada Chushin, frotándose la cintura. ¿Cómo podía ser tan fuerte incluso dormida? Se había retorcido cientos de veces y seguía sin poder escapar. Sentía que la cintura se le iba a romper y Gusano se quedó atónito un instante, pero llevaban 7 días dentro y ¿acaso su sueño controlaba el tiempo? Y. Worm abrió la palma de la mano, y en ella yacía un corazón vacío, negro como la boca del lobo. ¿Esto salió a la luz? Los ojos de Chushin se abrieron de par en par al ver el corazón vacío en su mano. No. ¿Es posible sacar esto? Entonces, ¿por qué no pude sacar los talismanes y las armas que obtuve en el sueño? Porque no es exactamente un talismán, sino parte de un cuerpo. Worm entrecerró los ojos. Aunque no sea el verdadero poder proveniente del abismo, puede servir como sustituto. Su mirada se suavizó, como si estuviera recordando a alguien importante. El anciano sabía que no debía tener emociones. Jamás olvidaría aquel día. Se despertó y vio a su padre dormido a su lado de la cama. Inclinó la cabeza. Había leído en un libro que no abrigarse bien podía provocar resfriados. Llevó a su padre hasta la cama y se acostó con él. Él había crecido mucho más que su padre, así que esto le resultó fácil. Abrazó a su padre con satisfacción. Su padre era tan pequeño. No sabía por qué nunca había crecido, quizá no había comido lo suficiente de pequeño. Chushin. Estás diciendo tonterías. Casi se muere de hambre en los confines del reino. Pero creció mucho y se hizo muy alto, y protegía bien a su pequeño padre. Él y su padre despertaron juntos, recobrando lentamente la consciencia. Vio cómo los ojos de su padre se abrían desmesuradamente, llenos de terror y desesperación. Sintió un empujón y la nave entera salió despedida varios metros hacia atrás, cayendo al suelo. Se quedó allí sentado, atónito.
Su padre lo rechazó. ¿Por qué? ¿Por qué su padre lo rechazó? ¿Hizo algo mal? ¿Le desagradaba a su padre que estuviera tan cerca de él? Pero, a su padre le encantaba tenerlo en brazos, ¿verdad? A él también le encantaba tenerlo en brazos. Su padre casi se cae de la cama. Sintió que le agarraban con fuerza la capa y que la cabeza de su padre estaba profundamente enterrada. Jamás había visto a su padre así. La tristeza y la desesperación emanaban de él, inundando la habitación. Incluso el puro recipiente estaba lleno de amargura. Padre, con impotencia, le puso la mano sobre el hombro y le dio 2 palmaditas, intentando consolarlo, pero el temblor de su padre pareció intensificarse. No puedes tenerlos, no debes tenerlos y la voz entrecortada de su padre se elevó. No importa cuánto te dé, no puedes responder y, sin mente para pensar, sin voluntad para doblegarse, sin voz para gritar sufrimiento, nacido de Dios y del vacío, sellarás la luz cegadora que plaga sus sueños. Tú eres el recipiente, tú eres, el caballero hueco. Desde ese día en adelante, supo cuál era su misión. No le importaba lo que le sucediera. Estaba dispuesto a convertirse en el recipiente para sellar la radiación, incluso si eso significaba soportar un tormento y un dolor interminables. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su padre. Lo amaba. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Obra corta para adultos mayores. El anciano aprendió a leer y disfrutaba leyendo libros interesantes. Gusano. La capacidad de aprendizaje de este recipiente es realmente fuerte. El anciano vio a un sirviente real cubrir al gusano con una capa y luego hizo lo mismo, poniéndose una para cuidar de su padre. Gusano. La capacidad de aprendizaje de este recipiente es realmente fuerte. El veterano se lesionó durante el entrenamiento y corrió a buscar consuelo en el gusano. Gusano. Este recipiente incluso sabe que debe acudir a mí para recibir tratamiento cuando se lesiona, sin duda una gran capacidad de aprendizaje. El anciano vio al gusano tendido junto a la cama y, con el corazón apesadumbrado, lo llevó a ella, abrazándolo como un pulpo mientras dormían. El gusano comenzó a recitar. Sin mente para pensar, sin voluntad quebrarse, sin voz para llorar el sufrimiento, nacido de Dios y del vacío, sellarás la luz cegadora que atormenta sus sueños. Tú eres el recipiente, tú eres el caballero hueco. Mayor. Yo solía poder hacer cualquier cosa, ¿por qué papá de repente me dijo que no podía tener emociones? Chushin. Porque es un tonto que se engaña a sí mismo, no importa, es de mala educación maldecir al padre. Desde ese día en adelante, siempre intentó convertirse en un recipiente puro. Hizo todo lo posible por no reaccionar a su entorno, y la mayor parte del tiempo simplemente se quedaba sentado con la mirada perdida, pero esto solo parecía hacerle pensar demasiado. Su padre no volvió a dirigirle la palabra después de aquel día. Cada vez que cruzaba miradas con él, las evitaba. Esto le dolía más que haberlo matado. Preferiría que su padre le pegara o le regañara. Deseaba que su padre le mirara, aunque solo fuera un instante. Su padre ya casi nunca se quedaba en palacio. Siempre estaba fuera. Los compatriotas pasaban más tiempo con él que su propio padre. Además, les tenía mucho aprecio. Envidiaba su capacidad para expresar sus emociones sin inhibiciones. Le habrían caído aún mejor si no hubieran maltratado a su padre a diario. Pero aquel día su padre llamó a los compatriotas y nunca regresaron. Los echó mucho de menos. De verdad, los extrañaba muchísimo. He oído una leyenda que dice que el gusano tiene la capacidad de profetizar, aunque nunca la he visto en ti. Pero ahora que tú, el gusano, sabes lo que sucederá en el futuro, ¿qué harás? Chushin apoyó la barbilla y miró al gusano. Ella y el gusano habían explorado todo Allounest en el sueño, y ella le había contado al gusano todos los finales posibles. Caballero hueco, compañeros sellados, no más sueños, abrazando el vacío, flor delicada, e incluso el final secreto, fin de una era. Con todas las estrategias desplegadas, no creía que el gusano pudiera jugarle ninguna otra mala pasada. Al principio no me dejaste acercarme a la radiance porque conocías el futuro. Sí. ¿Ya conocías este futuro antes de que nos conociéramos? Sí. ¿Cómo supiste lo que iba a pasar, y por qué no me lo dijiste desde el principio? Eso no te lo puedo decir. Chushin pensó en cierto vago nihilista. No podía dejar que el gusano supiera que este mundo había sido creado. Algunos transmigrantes, sobre todo los que transmigran a los libros, se creen seres superiores a este mundo, pero Chushin no lo cree así.
Puesto que ya ha llegado a un mundo creado, ¿cómo puede demostrar que no es una marioneta en manos del creador? Quizá solo sea un personaje de alguna obra, pero no le importa. Vivir es vivir, sin importar dónde. Sin embargo, esperaba ser un personaje de cómic o algo similar. Si se tratara de una novela, es posible que el autor ni siquiera hubiera descrito su aspecto. Chu Xin reflexionó un instante y sacó un espejo. Su cabello, un poco más abajo de los hombros, estaba algo despeinado, lo que le daba más volumen. Tenía el rostro regordete y sus ojos ámbar la examinaron con curiosidad en el espejo. Su cuerpo parecía más delgado que el de sus compañeras y su piel era clara, pero sabía que con ese cuerpo podría vencer fácilmente a 50 sin despeinarse. Si realmente fuera un personaje de novela, esperaba que el autor le diera una descripción física en ese momento, al menos para que evolucionara de unidimensional a bidimensional. ¿Por qué sacaste de repente un espejo? Solo me admiraba a mí misma, dijo Chu Xin guardando el espejo. Me asusté bastante cuando te conocí. Después de todo, según la parte del futuro que conocía, parecías un viejo cascarrabias. Sabías que yo era un tipo malo y aún así te acercaste a mí. Muy bien, te conoces muy bien. Pero entonces eras un bebé. No podía abandonarte. Otra razón era que ni siquiera podía derrotar a un Aspid primitivo en aquel entonces. Sin el gusano, no habría podido abandonar la cáscara abandonada. De acuerdo, lo entiendo. ¿Me puedes ayudar con una cosa más? ¿Vale? ¿Qué es? Protégeme durante 2 días. La mirada inquisitiva de Chu Xin se posó en el gusano, y entonces sus ojos se abrieron de par en par. La sangre pálida y tibia, el grito de Xiao Fuzi, el olor a pescado, olor a sangre, que llenaba el aire, el gusano se había arrancado una ala. El gusano se apoyó en Chu Xin, apenas sosteniendo su cuerpo. ¿Por qué entras en pánico? Sabes que esto es necesario para sellar, ¿verdad? No es como si no lo hubieras visto arrancado antes. Pero está el corazón vacío, se lo daré al recipiente que ya no es puro, para que, antes de que llegue el recipiente predestinado, la radiación no pueda dañarlo. Chu Xin miró al debilitado gusano, su expresión compleja, permaneciendo en silencio. Ahora hablemos de otra cosa, dijo el gusano apoyándose en Chu Xin. ¿Puedes hablarme de los recipientes? ¿Por dónde debo empezar? Chu Xin colocó la delicada flor sobre la herida del gusano, y el sangrado cesó rápidamente. El gusano se apoyó en Chu Xin, buscando una posición cómoda. ¿Saben algo de mí? Sí, preguntaron por eso durante su cumpleaños. Incluso celebráis sus cumpleaños y murmuró el gusano. ¿Qué pensarán de mí? Las opiniones son variadas, recordó Chu Xin sobre la escena de aquel día. Por aquel entonces, Chu Xin acababa de recuperar su cuerpo. Estaba apretujada con grupos de receptáculos, viendo la película El Conjuro. En realidad, Chu Xin no recomendaba películas de terror para niños, pero el clamor era ensordecedor. El número 555 le dio un codazo a Chu Xin. Ella giró la cabeza. ¿Tienes miedo? ¿Quieres que te lleve a otro sitio a esperar? El número 555 negó con la cabeza. Levantó un cartel. En la película, hay 2 adultos, un padre y una madre, en la casa. ¿Por qué solo estás tú en nuestra casa? Maldijo en silencio a los demás compatriotas que lo habían incitado. Maldita sea. Todos eran curiosos, pero solo lo enviaron a preguntar, y nadie lo acompañó. Si lo castigaban, los delataría a todos de inmediato. Esto y veamos primero la película. Podemos hablar después. Para entonces ya deberías entender más o menos lo que pasó. Lo que hizo el padre fue demasiado bestial, y la madre lo consintió a medias y cómo iba a explicárselo a ellos. Tras finalizar la película, les contó el plan del gusano de la forma más objetiva posible, y añadió. Ahora todos tenéis emociones, y no tengo que preocuparme de que ocurra nada malo. Si queréis saber algo más sobre vuestros orígenes, solo tenéis que preguntar. Los naves susurraban entre sí, y comenzó el crujido de la escritura. Poco después, la nave número 649 se puso de pie, sosteniendo un cartel. ¿Dónde está nuestro padre? Después de que se abra la puerta que está sobre vuestras cabezas, subid un poco más y veréis su palacio. ¿Por qué es tan pretencioso? ¿Acaso es un rey para vivir en un palacio? El número 222 se puso de pie indignado, sosteniendo una tabla. Él es, en efecto, el rey de Ayoun Est. El número 222 se sentó en silencio. ¿Están usted y su padre peleados por nuestra culpa?
El número 520 se puso de pie tímidamente. Sí, básicamente. Ya lo sé. Exclamó la pequeña número 36, de piel verde pálida, sosteniendo una consola de videojuegos en una mano y un tablero en la otra. Jugué a un juego llamado Undertale ahí arriba. Tú eres Toriel y nuestro padre es Asgore. ¿Rompieron por culpa de un niño? El resultado es correcto, el proceso es totalmente erróneo. No soy tu madre biológica. Tu madre vive en el jardín del otro lado. ¿Por qué está todo el mundo en silencio? ¿Acaso no nacimos de ti? El número 521 levantó un cartel, como si estuviera a punto de llorar. No, la voz de Chushin se apagó. No sabía por qué sentía un ligero remordimiento. ¿Existe alguna posibilidad? La número 2222 tiró de su ropa e hizo un gesto con la palma de la mano de que en realidad hayamos nacido de ti, pero simplemente lo hayas olvidado. ¿Podría olvidar si he dado a luz o no a un hijo? Incluso si nos basamos en eso, los humanos casi mueren al dar a luz, así que es imposible que tantos receptáculos hayan salido de mi vientre. Digamos que tal vez tú eres el padre, y ese padre de allá arriba es un impostor, insistió el número 2222, simplemente cambiaste de género por accidente. Tú, en efecto, no naciste de mí. Ni siquiera tenemos ningún parentesco de sangre. Entonces, ¿por qué nos cuidas? El número 250 levantó un cartel. Eres un arrastrado, tachado con furia, como esos perdedores de pelo negro del anime japonés. ¿Te cae bien nuestro padre o nuestra madre? Primero, ¿acaso me he convertido en el tipo de persona a la que no le importa el género? Segundo, no creas que no sé lo que escribiste solo porque lo tachaste. Tercero, no tienes permitido el acceso a las instalaciones de entretenimiento esta semana. Entonces, ¿por qué nos cuidas? Principalmente porque me compadezco de tu situación, y en parte porque conozco muy bien a tu padre y no me mires así. ¿Crees que voy a confiscar tus cifras? Lo alimenté durante un tiempo después de que naciera. Te gusta mucho criar niños. Porque todos sois muy monos, entonces, ¿cómo me ven ellos? La voz de gusano sacó a Chushin de sus recuerdos. A algunos de ellos les das igual, otros te desean con ansias y la mayoría te odian. En realidad, no quieren verte. Ya veo, entonces, ¿por eso me ocultaste la existencia del recipiente? Realmente no sé qué debo hacer si ustedes dos entran en conflicto. De acuerdo, lo entiendo. ¿Puedes enviarme de vuelta al palacio? Ah, sí, casi se me olvida preguntarte, ¿qué pasa con la princesa del nido profundo? Esa niña que nunca creció. Ah. Me duele muchísimo. Necesito volver para recibir tratamiento. Cuando regrese, definitivamente encontraré la oportunidad de matarte a golpes. Número 36 y Ornette visitaban el Palacio Blanco por primera vez. Solo después de que Ornette insistiera y suplicara con ternura, Chushin accedió a que la acompañara. Aunque el carácter de su padre biológico no era el mejor, tenía buen gusto estético. Ornette planeaba tomar algunas fotos más tarde para que los demás recipientes las admiraran. El número 36 inspeccionó el Palacio Blanco. Sería genial que el número 360 también estuviera aquí. Aunque ese tipo era incluso más débil que eso, incapaz siquiera de usar la espada, sus habilidades fotográficas eran de primera. Hace apenas 2 días, cuando al número 250 se le ocurrió de repente la idea de hacer una película, incluso lo llamó para que fuera el fotógrafo. Quédate cerca de mí, no te escapes. Chushin, con Ornette posado en su cabeza, el número 1 a su izquierda, el número 36 a su derecha, cargando a un debilitado gusano, y seguidos por un dubitativo Zemor, entraron al palacio como una familia. Majestad. Majestad. Ah. Liberen a su majestad. Las voces de los sirvientes reales resonaban con estrépito. Worm frunció el ceño y abrió lentamente los ojos. Silencio. El entorno quedó inmediatamente en un silencio sepulcral, se podía oír caer un alfiler. Worm habló débilmente. Llévame a mi trono. Zemor, ¿puedo molestarte en cuidar de esos niños? Sí, majestad. El ascensor ascendió y el brillante trono irradió luz. Hay un pasadizo secreto detrás de mi trono. Desde allí, se puede llegar a mi laboratorio. La armadura del títere del rey estaba impecablemente colocada, y el caparazón del títere alado colgaba del techo. Chushin sentó a Gusano en la silla, y Gusano se quedó allí, jadeando. Deberías salir. Eres tan débil, ¿y si mueres y me voy?
Entonces cierra los ojos, sujétate bien y no te dejes llevar por la corriente. Entonces tú. Está bien, al fin y al cabo estas son mis alas. Chu Xin sacó una cuerda y se sujetó a un pilar de piedra. Gusano extendió la mano y una luz pálida formó intrincados dibujos, uno tras otro. Incluso con los ojos cerrados, Chu Xin podía sentir la intensa luz. El fuerte viento aullaba en sus oídos. Chu Xin sentía como si su carne estuviera a punto de ser arrancada de sus huesos. El viento cesó gradualmente, la luz se dispersó y Chu Xin abrió los ojos. Gusano había aplicado un último hechizo de sellado a las alas y luego cayó de la silla. Rápidamente desató la cuerda. Gusano. Voy a dormir un rato, ayúdame a colocar las alas en el borde de la cuenca. Gusano, no te duermas. Chu Xin lo pinchó desesperadamente, despierta, Voy a dormir un ratito. No te duermas, si te duermes no despertarás. Chu Xin, temiendo lastimar las heridas de Gusano, le golpeó la cabeza desesperadamente. Estoy demasiado cansado, tengo sueño y quiero descansar, no me estoy muriendo, dijo Worm, con las venas hinchadas en la frente. Si no me dejas dormir, te haré dormir para siempre. Voy a colocar las alas. Descansa bien. Sí, carga. El número 36, con Ornette sobre su cabeza, cargó salvajemente, el número 1 lo persiguió, seguido por un desesperado Zemor. Maldita sea, menos mal que ella y Vera estaban juntas. Si no, ¿qué habría pasado si hubieran tenido un montón de hijos traviesos como los Bessel más adelante? Aunque esta nueva nave era pequeña, era muy ágil. Si bien no era tan fuerte como ella, Zemor conocía las experiencias de esos niños, y su buen corazón le impedía atacar con fuerza. Así pues, el Palacio Blanco era un hervidero. El número 36 estaba triunfante. Aunque no era buena idea meterse directamente con aquel viejo cascarrabias, aún era posible causarle algún que otro problema. El grandote que venía detrás y el número 1 lo perseguían, pero no tenía miedo alguno, pues sus piernas no eran tan rápidas como las suyas. Su velocidad era una de las mejores entre los recipientes, y a la hora de escapar, el número 1 no tenía nada que hacer contra él. ¿Atraparlo? En la próxima vida. Simplemente se dio la vuelta e hizo una mueca, solo para ver aparecer ante él un rostro familiar más aterrador, fantasmal y parecido a uno más grande. Chu Xin recogió al número 36, con semblante abatido. Deja de causar problemas, ven conmigo al trabajo. Número 1, tú también ven. Justo cuando Zemor mostró una expresión de alivio, oyó la voz de Chu Xin. Zemor, ¿podrías ayudarme a cuidar de Ornette, por favor? Zemor extrañaba tanto a Vera. Lo único que quería era esconder su rostro en los brazos de Vera y llorar. Esto es muy importante, no lo tomes sin más, ¿entiendes? Chu Xin dijo mientras colocaba sus alas, con un fuerte viento azotándola. Si esto desaparece, vuestros compatriotas elegidos estarán en serios problemas, ¿eh? ¿Queréis verlo? Bien, después de que traiga de vuelta a Ornette, iremos a verlo juntos. El anciano permaneció sentado perfectamente recto en la silla, inmóvil, como una estatua. No tengo mente, no puedo pensar. No tengo emociones, no me entristeceré. No tengo voluntad, no cederé, el anciano seguía lavándose el cerebro. Un sirviente real pasó por allí. ¿Qué? Su Majestad está herido y muriendo. La pureza y demás ideas similares fueron desechadas de su mente al instante, como basura. Se incorporó de un salto y arrebató el teléfono del asistente real. El mensaje decía: Su Majestad está gravemente herido y al borde de la muerte, traído de vuelta por una extraña figura alta, acompañada por varias criaturas del abismo. Parece que los espectros del abismo están usando a Su Majestad para controlar a Jounest. ¿Es otro compatriota? Sabía lo que su padre había hecho y comprendía que cualquier represalia por parte de sus compatriotas era razonable. Pero, la imagen de su padre apareció en su mente. Una caricia pálida y suave pareció posarse sobre él, y su mirada amorosa fue como un faro en la noche oscura, iluminando su mundo. Padre, perdió la cabeza al instante. No quería que su padre saliera herido. Aunque eso significara enemistarse con sus compatriotas, tenía que salvarlo. Chu Xin miró a la anciana que estaba inmovilizada debajo de ella, algo perpleja. ¿Qué intentas hacer? Esta pequeña, la niña mimada de papá, se acercó con un rugido de guerra, lanzándole todos sus ataques. Pero ella era capaz de inmovilizar al jefe modificado, el príncipe pálido, contra el suelo y derrotarlo.
Los movimientos del anciano le parecían tan infantiles como los de un niño que acababa de aprender a luchar. Me atacaste de inmediato. ¿Ya no finges ser pura? El anciano tembló al oír las palabras, esforzándose por levantar la vista, con una súplica en sus cuencas vacías: no lo digas, no seas así. Si Gusano te viera, pensaría que te hice algo, dijo Chushin, aflojando el agarre. Prométeme que no atacarás y te dejaré ir. Al ver que el anciano asentía, Chushin lo soltó. El anciano se levantó del suelo, haciendo un gesto urgente. A Chushin se le crispó la boca. Aunque solía estar con el mayor cuando poseía el número 1, él era bastante silencioso y rara vez iniciaba la conversación. Normalmente no entendía sus gestos. Pero él había hecho ese gesto en particular al menos cientos de veces, y ella sabía lo que él preguntaba con una sola mirada: padre, ¿a dónde fue? Mayor, eres como ese niño que solo tiene una frase cuando habla con su padre. Papá, ¿dónde está mamá? Gusano no está aquí, así que quizás debería burlarme de él. Decirle que Gusano murió, que eres demasiado impuro y por eso Gusano fue a buscar un nuevo recipiente, o simplemente decirle que tu padre ya no te quiere. Olvídalo, eso parece demasiado perverso. Worm la mataría si se enterara. El anciano se sintió un poco confundido al ver a la extraña y suave criatura que tenía enfrente taparse de repente la boca y reír, pero estaba más ansioso. Está un poco lesionado y descansando. Nada grave. El anciano suspiró aliviado, permaneciendo inmóvil, mientras su mirada se volvía gradualmente sabia. Chushin, número 1. Fingir ser pura ahora es inútil. El número 36, sin embargo, estaba lleno de elogios. Asombroso, esta actuación tan pura, digna de un manual, podía rivalizar con la suya. Chushin le dio un codazo al anciano. La niña, tan ingenua, permaneció inmóvil. Entonces empezó a adornarlo. Cuando Gusano los encontró, vio al anciano cubierto de coloridas decoraciones como un árbol de Navidad y respiró hondo. ¿Qué estás haciendo? Chushin acababa de colgar una linterna en uno de los cuernos del anciano y se disponía a colgar otra en el otro. Al oír la voz de Gusano, se giró tímidamente. ¿Cómo está tu cuerpo ahora? Sigue respirando. El anciano. Me duele mucho este lado de la cabeza. Espera, papá resultó gravemente herido. De verdad quiero ver a papá, pero soy un recipiente puro, soy un recipiente puro, soy un recipiente puro. Qué bien, si no tendría que luchar contra la muerte por él. Pero ¿por qué no estás descansando en la cama? ¿Qué haces aquí? Soy un recipiente puro, soy un recipiente puro, soy un recipiente puro, vine a... Oh, espera, primero quítale todas estas cosas desordenadas. Soy un recipiente puro, soy un recipiente puro, me alegra tanto que mi padre se preocupe por mí, soy un recipiente puro. Chushin retiró a regañadientes las decoraciones del anciano. La mirada de Gusano se dirigió al anciano. Vine por ti. Soy un recipiente puro. Soy... El monólogo autocompasivo del anciano cesó de repente. Su mente se congeló y, por un momento, se convirtió verdaderamente en un recipiente puro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo hace que su padre no se dirige directamente a él llamándolo tú? Después de que padre descubriera que no era puro, lo evitó como a la peste. Ese recipiente, el caballero hueco, podía ser un objeto, pero no quería que lo trataran como tal. Sabía que para un recipiente, desear amor era demasiado. Poseer emociones ya era una bendición, pero, él, una vez había amado de verdad. Aunque fue fugaz. Podría haber soportado la oscuridad si no hubiera visto la luz. Las criaturas del abismo no pueden tener emociones, pensó. De lo contrario, estarían malditas como él. La oscuridad no toleraba la traición, y la luz se negaba a relacionarse con él. Era como un murciélago, ni ave ni bestia, destinado a un final espantoso. Su padre se acercó a él. Él inclinó la cabeza obedientemente, intentando mantener la misma altura que su mirada. ¿Eh? ¿Por qué la cabeza de su padre parecía de repente más alta? ¿Por qué me llevas en brazos? Me preguntaba por qué este niño estaba encorvado a tan corta edad. Resulta que todo fue culpa tuya, su viejo y rechoncho padre. En realidad, pensaba que padre era bastante mono cuando era pequeño, tú, no importa. Gusano quería contraatacar con fuerza, pero al recordar que ahora no tenía alas y que caería con fuerza si ella lo soltaba, se contuvo. El anciano sintió que le levantaban la mano, le colocaban un objeto redondo en la palma y sus dedos se cerraban a su alrededor.
Vio a su padre bajar la cabeza, sosteniendo su mano, con la frente apoyada en las yemas de los dedos. Lo siento, hijo, oyó la voz de su padre. Era mi responsabilidad, pero te hice cargar con ella. Aférrate a esto. Con ello, ya no tendrás que reprimir tus emociones. Padre, ¿me llamó niño? ¿Ya no tengo que reprimir mis emociones? No podía soportar la responsabilidad que me correspondía, ni las consecuencias que me correspondían. Mi responsabilidad te hizo perderte a ti mismo, y mi culpa te hizo desarrollar emociones. Sintió las yemas de los dedos húmedas, y se sintió perdido. Creí que podía derrotar a la Radiance, creí que todo estaba bajo control, pensé que no me arrepentiría. Antes de abandonar el sueño, Chushin llevó a Gusano al templo del huevo negro. Siendo sincera, Chushin también se arrepintió, pues la reacción de Gusano fue algo más intensa de lo esperado. Las cadenas del sello se rompieron. Worm usó magia para contener al anciano, quien estaba controlado por la Radiance. Tembloroso, extendió la mano y tocó el cuerpo del anciano, que había perdido un brazo, observando las pústulas anaranjadas que supuraban y reventaban constantemente en la herida. El anciano, siempre en apuros, pareció presentir algo. Su cráneo destrozado se elevó lentamente y su mano restante se extendió hacia Worm. Inmediatamente después, antes de tocarlo, la retrajo rápidamente tras su espalda, desenvainó su uña y atacó a su padre. El gusano no se movió, pero el clavo se detuvo, se curvó y se clavó directamente en él. Una plaga ardiente brotó a borbotones. El anciano sacó el clavo de nuevo y lo volvió a clavar. El tercer intento de estocada falló. Una mano pálida sujetó con fuerza el clavo, arrebatándoselo al anciano. Este alzó la vista con expresión vacía. ¿Acaso se había topado antes con ese insecto, tan familiar? ¿Dónde exactamente? Su mente, antes tranquila, fue controlada por la radiación. La magia se liberó y la plaga naranja, retorciéndose, controló al anciano, estrellándolo contra Gusano una y otra vez. El recipiente, casi destrozado, parecía un muñeco de trapo roto, con sus tres extremidades colgando inertes. Ornette irrumpió, seguida de Chushin. Tras contener al anciano, Worm desenvainó su aguijón onírico, y dentro del sueño, el resplandor comenzó a rugir. Worm cargó hacia adelante, lanzando ráfagas de luz pálida, púas pálidas, el grito del abismo, alma de sombra, parecía no sentir dolor, ignorando los ataques de la Radiance. Si Chushin estuviera allí, notaría que el estilo de lucha de Worm era muy similar al suyo cuando se veía llevada al límite, un estilo de lucha que había perdido toda razón. La Radiance finalmente dejó escapar un gemido involuntario. El leal lacayo de padre sostuvo la bolsa de esencia onírica de la Radiance para Worm, y Worm abofeteó a la Radiance repetidamente. Las sombras se alzaron, la luz fue devorada, Worm se detuvo, cerró los ojos y cayó en la más absoluta oscuridad. Una sombra lo envolvió. Era claramente la nada, claramente frío y sombrío, pero ¿por qué? ¿Sentía calor? Abrió los ojos. La luz que se filtraba por una grieta iluminaba la oscuridad, y junto a ella había dos ojos brillantes y familiares. ¿Me reconociste, Gusano y la figura se abrazaron con fuerza, cayendo al abismo. Bien, pensó el gusano, era bueno que su hijo aún no estuviera sufriendo ese tipo de dolor, y era bueno que Chushin le hubiera dado los hechizos abisales, el aguijón onírico y el corazón del vacío. Esperaría a que apareciera el recipiente predestinado. Hasta entonces, acompañaría siempre a su hijo y no le daría a la radiación ni una pizca de oportunidad. Cuando apareciera ese recipiente predestinado, el verdadero corazón del vacío también debería aparecer. Aunque mi poder se ha debilitado, suprimir la radiación no supone ningún problema, dijo el gusano, respirando hondo. El plan para sellar la radiación debe cambiar drásticamente. La esencia onírica aparecía y desaparecía en el aire, y tres figuras estaban sentadas alrededor de una mesa. Usar el aguijón onírico para entrar en el sueño, hechizos abisales para debilitar la radiación y el corazón del vacío para sellarla. Y Monomon se acarició la barbilla con un tentáculo. Parece factible. ¿Así que me estás tomando el pelo? Era apretó los dientes por fuera, pero por dentro estaba encantada. Según las palabras del gusano, no tendría que sacrificarse y obtendría un niño gratis. ¿Acaso eso no era simplemente aprovecharse? Pero aún así tenía que mantener las apariencias, de lo contrario, ¿qué pasaría si el gusano se sentía engañado y venía a ajustar cuentas con ella? No, el sello aún necesita mantenerse, dijo el gusano, negando con la cabeza. Podrás ser libre después de que llegue la nave.
La sonrisa de Hera desapareció al instante. Majestad, la premisa de este plan es determinar si ese recipiente, fusionado con dos vacíos, existe realmente y intervino Lurien. ¿No desea enviar a alguien a comprobarlo? Chu Xin me dijo que, efectivamente, existe un recipiente que abandonó a Younest, pero nadie sabe si ya se ha fusionado con otro vacío. ¿Una? ¿De tantas naves, solo una escapó del abismo? Exclamó Hera sin aliento. El gusano había tenido la intención de explicarlo, pero luego lo pensó mejor y decidió no contarle a Hera que Chu Xin podía revivir. Ese tipo no era de los suyos. Ya que puedes entrar y salir libremente del sueño, ¿podrías traerme noticias o fotos del niño? Los 8 ojos de Hera miraron fijamente al gusano. Ningún problema. Podría esperar a que Ornette creciera y luego dejar que usara el aguijón de los sueños para entrar, permitiendo así que madre e hija se encontraran. Y una cosa más, el gusano dejó la gran bolsa a su espalda y sacó documentos apilados más altos que una montaña. Tengo que ir a darle una paliza a la Radiance y rediseñar el sello. Estoy hasta arriba de trabajo y, por ahora, no tengo a nadie que me ayude con los asuntos de Estado. Ustedes tres están aquí sentados sin hacer nada y... Era. Finalmente, hoy conoció al pálido capitalista de Ayounest. Lurien. Majestad, usted realmente aprovecha al máximo todo. Monomon. Al diablo. Ya no vivo, voy a explotar con este viejo chocho. El anciano seguía sin poder creerlo. Últimamente, la vida le parecía un sueño. Pero los abrazos, las sonrisas y las caricias diarias de papá lo confirmaban. Esto era real. Deberías ir a ver a la foca hoy, no te preocupes, dijo el padre acariciando su cabeza. Primero derrotaré a la Radiance. No tendrá fuerzas para causar problemas. Te visitaré todos los días, no tengas miedo. Chu Xin guardó luto en silencio por la radiación durante 3 segundos a su lado. No solo el gusano le había robado su territorio y seguidores, sino que también había perdido su libertad como polilla, siendo drenada de su energía a diario. Finalmente logró vengarse de Ayounest con una plaga, pero debido a su intervención, fue sellada aún más severamente y tuvo que soportar palizas diarias. Olvídalo, aguanta un poco más. Cuando llegue el caballero, serás libre. El gusano se deslizó fácilmente dentro del sello onírico, y la radiante gritó emocionada. Tú. Cobarde. Por fin. Decidiste. Entrar. El astuto y débil gusano solo la ataba con sellos, sin enfrentarla jamás directamente. Aunque desconocía por qué ese cabeza de bifurcación había irrumpido en su sueño, ya no le importaba. Tú. Mentirás. Aquí. La sonrisa de Radiance se congeló al ver los hechizos abisales, completamente negros. Tú. Un ser. Pálido. ¿Cómo? Aprendiste. Hechizos. ¿Abisales? La Radiance estaba conmocionada y aterrorizada. Los seres ajenos al abismo no podían dominar ninguno de los poderes del vacío. Esta era una regla inquebrantable. El gusano era también un dios de la luz de la sabiduría del faro. Su poder y el poder del vacío eran igualmente incompatibles, por lo que solo podía crear recipientes para portar el poder del vacío. Que el gusano pudiera usar hechizos abisales era tan absurdo como que un pez aprendiera a montar en bicicleta. Estás haciendo trampa desde el abismo. La respuesta de la Radiance fue recibida con un alarido abisal. Capítulo 95 extra. La número 36, mientras Chu Xin estaba distraída, sacó en secreto el clavo de pesadilla de su cintura. Vamos a pinchar a esos compatriotas, soy un recipiente puro, soy un recipiente puro, soy un recipiente puro, ¿está roto esto? De nuevo, soy un recipiente puro, soy un recipiente puro. Me alegra que padre me cuide. Soy un recipiente puro, espera, algo no está bien, podría haber soportado la oscuridad si no hubiera visto la luz. El número 36 bajó el clavo de la pesadilla. Estaba empezando a perder la compostura. ¿Cómo era posible que este tipo fuera aún más pegajoso que los números 520 y 521? Todo lo que decía giraba en torno a papá. Muchos años después. El anciano estaba intranquilo. Tras tanto tiempo sin ver a sus compatriotas, ¿lo aceptarían? Eran inesperadamente amables, pero ¿por qué hablaban de forma tan extraña? Oye, Endure Suetie, todavía tienes que ser tú, Pure Suetie, hola, Api Suetie, hasta que el mayor vio el lenguaje de los sueños escrito en la pared, lo entendió todo.
Por primera vez en su vida, reflexionó sobre cómo morir. 3 años después. Tondonquian, reparación del sistema exitosa, listo para la transmisión en cualquier momento. Puede que tenga que irme. Chu Xin recibió repentinamente una notificación del sistema. Encontró a Worm y le informó de la noticia. ¿No puedes esperar un poco? Gusano la miró. Encontré un método que podría intentar. ¿Cuánto tiempo quieres que me quede? 500 años, es broma, quizá 40 o 50 años. Entonces seré una anciana. ¿No te has dado cuenta? Gusano escrutó a Chu Xin de pies a cabeza. ¿De que tu aspecto no ha cambiado? Piensa en cuánto tiempo ha pasado desde que nací. Sí, lo sé. Quizá sea una ventaja de mis viajes en el tiempo, ¿eh? Han pasado 18 años, caramba. Ya tengo 36. ¿Cómo no me había dado cuenta? No, básicamente no has crecido en los últimos 18 años, ni física ni psicológicamente, dijo Worm, sacando una pila de informes. Échales un vistazo. Reconozco cada palabra, pero cuando están juntas, ¿por qué no lo entiendo? Olvídalo, te lo diré directamente. Worm se frotó la frente. ¿Recuerdas cuando conociste a Monomon y te estudió? Comparé el informe de datos de entonces con el actual y encontré algo interesante. ¿Qué es? Tu cuerpo no está bien, muy mal, dijo Gusano frunciendo el ceño. Está reprimiendo tu alma. Esta represión es muy similar a un sello. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Probablemente no habías recibido entrenamiento onírico por aquel entonces, ¿verdad? Chu Xin asintió. Tus datos de cuerpo y alma en ese momento, bueno, por ejemplo, su fuerza era de 1 y 2 respectivamente, dijo Worm al abrir el informe de datos. Ahora la fuerza de tu cuerpo es de 100 y la de tu alma es de 300. Eso solo significa que me he vuelto más fuerte. No me interrumpas, déjame terminar, la miró Worm con furia. Hay una energía especial en tu alma. Estoy seguro de que ese poder proviene enteramente de tu alma. Y parte del fortalecimiento de tu cuerpo se debe a que absorbió poder de tu alma. Mira aquí. El gusano señaló un número. 10%. La compatibilidad entre tu cuerpo y tu alma es solo del 10%. Por Dios. Incluso si extrajera mi alma y la pusiera en tu cuerpo, la compatibilidad sería de al menos el 50%. ¿Acaso eres un paramecio que se convirtió en espíritu y poseyó a un humano? La mayoría de las personas con una compatibilidad tan baja habrían muerto hace mucho tiempo por el rechazo. ¿Eso suena a insulto? No hables. ¿De verdad que no te preocupas nada por ti misma? Worm le dio un golpecito en la frente. Tu cuerpo es como un recipiente. Extrae una parte del poder de tu alma para expandir lentamente su propia capacidad, así no revienta por culpa de tu alma. ¿No es eso bueno? Chu Xin reflexionó un instante. De lo contrario, acabaría explotando, ¿no? Sí, basándonos únicamente en estos datos, efectivamente es así, dijo Worm con expresión grave. Pero tu alma se está debilitando de verdad. En apariencia, los datos de tu alma parecen haberse fortalecido de 1 a 300, pero eso se debe únicamente a que la capacidad de tu cuerpo, este recipiente, ha aumentado. Lo que me preocupa es que, cuando el poder de tu cuerpo y tu alma se igualen, alguien podría reemplazarte con un nuevo receptáculo más débil para absorber el poder de tu alma. Este receptáculo podría ser incluso más débil que tu cuerpo humano. En ese caso, Chu Xin miró sus manos. Con el tiempo, incluso perderías tu inteligencia. Chu Xin había estado llorando mientras sostenía a Worm durante todo un día. ¿Qué debo hacer, gusano? No quiero morir. ¿Acaso no estoy buscando una solución ahora mismo? No me seques las lágrimas en la cara. No quiero morir de una muerte tan asfixiante. Tranquilízate. La tasa de absorción de tu cuerpo es muy lenta. No alcanzará el nivel de equilibrio hasta dentro de miles de años. En realidad, de verdad, mi querido antepasado. Deja de pellizcarme la cola, me duele. Dado que estoy a punto de morir, ¿puedo chuparte la cola un rato? Has estado llorando y sufriendo durante tanto tiempo, no tientes a la suerte. Chu Xin, con timidez, soltó el botón mientras sus ojos miraban inquietos a su alrededor. ¿Qué tal si te ayudo a limpiarte la cola? No, gracias, dijo Gusano con expresión sombría, secándose la cola con una toalla. ¿Recuerdas algo de tu pasado? ¿Eh?
¿No te lo conté todo cuando estábamos en el borde del reino? ¿Y no estabas mirando tu teléfono a escondidas todas las noches a mis espaldas? Definitivamente hay algo que no cuadra con tus recuerdos, suspiró Worm. Según lo que dijiste, tu mundo era un mundo moderno donde solo existía la tecnología, pero el poder que residía en tu alma superaba con creces las reglas de ese mundo. Y espera, ¿no estabas dormido entonces? No, todas las noches después de medianoche, me quitabas el teléfono a escondidas. A veces, cuando no podía dormir, me quedaba mirándote desde atrás toda la noche. Gusano. Y eres un poco espeluznante. En aquel entonces ya sabía por qué siempre tenía la sensación de que me observaban. Pensaba que era solo mi conciencia culpable. Así que me estabas espiando en secreto en mitad de la noche. En silencio, usó la magia para alejar un poco la silla. Volviendo al tema principal, no uses tu habilidad de resurrección a la ligera, suspiró Worm. Recuerda, todos los poderes extraordinarios de tu cuerpo extraen fuerza de tu alma. Úsalos lo menos posible. No puedo usar la resurrección, la transmigración, ni siquiera el entrenamiento onírico. Por supuesto, lo mejor es no usarlas si no es necesario, pero entre todas ellas, ¿acaso la resurrección no es la única cuyo uso se puede controlar? Y parece ser cierto, pero acabo de recordar que creo tener una forma de contrarrestar este cuerpo, recordó Chushin sobre lo sucedido en el abismo. Estaba a punto de ser teletransportada a la fuerza, pero ocurrió un pequeño accidente que provocó que mi cuerpo durmiera durante casi 10 años. Chushin le contó a Worm sobre la resurrección de los recipientes. Worm reflexionó un momento y preguntó. Los recipientes te enviaron a la puerta de la sangre vital en el abismo, y luego fuiste salvado por el dios de la sangre vital. Sí, en ese momento estaba en entrenamiento onírico. Tras abrir la puerta de la sangre vital en el hogar divino, el dios de la sangre vital emergió directamente de dentro y me entregó el atrapasueños azul. La verdad es que tenía muchísimos ojos. ¿Puedes enseñarme ese atrapasueños? Aquí. Esto y puedo mirarlo un poco más. Gusano alzó el atrapasueños azul, entrecerrando los ojos. Claro, de todas formas ya tengo el aguijón de la pesadilla, esto me resulta bastante inútil, dijo Chushin poniéndose de pie. Primero voy a ver a los recipientes y a Avispa para despedirme, ya que podrían teletransportarme en cualquier momento. Debes estudiarlo con detenimiento. Mi supervivencia depende por completo de ti. Después de que Chushin se marchara, Worm miró el atrapasueños azul que tenía en la mano y entrecerró los ojos. El dios de la sangre vital del abismo, y la delicada flor y Chushin. Chushin, Chushin, Chushin. La pequeña avispa de 3 años, que había pasado de ser un pequeño gusano a una niña, se trepó por encima de Chushin, gimiendo. Ya he aprendido a usar la espada. Déjame entrar en el reino de los sueños para luchar contra un jefe. ¿Estás segura? Herirse en el reino de los sueños será muy doloroso, dijo Chushin, atrapando a la avispa que se había subido a su espalda, pero es cierto que puedes volverte más fuerte. De todos modos, entraba en el reino de los sueños en cuanto se dormía, y no podía controlarlo. En lugar de otorgarle todo el poder a su propio cuerpo, era mejor compartirlo con Ornette y los recipientes. Sí, la miel no tiene miedo. Chushin bostezó y se preparó una cama en el abismo. Vengan todos también. La esencia onírica se extendía por doquier. Los recipientes eligieron a sus jefes en el hogar divino y, uno a uno, se precipitaron al abismo con gritos abisales. Chushin escogió entre las figuras de los jefes, intentando encontrar uno más débil. ¿Qué tal este? Chushin señaló al caballero falso. Parece alto y corpulento, pero solo es un presumido, dijo Ornette con desdén, atrayendo a Chushin hacia una luz brillante. Este es un poco más agradable a la vista. Chushin contempló la estatua de Radiance, luego miró a la pequeña y segura niña que estaba a su lado y guardó silencio. Por Dios. Incluso unos pocos recipientes podrían derrotar a Radiance. ¿Qué iba a hacer esta criatura ignorante? Cariño, dijo Chushin secándose el sudor de la frente, ¿para qué pelear con esta basura? Cariño es la más fuerte. ¿Qué tal si vamos a pelear con tu yo mayor? Ornette ladeó la cabeza y pensó un momento. De acuerdo. Temiendo que cambiara de opinión, Chushin envió rápidamente a Ornette a la estatua de Ornette en Greenpat. Después de más de 10 minutos, Ornette se incorporó repentinamente del suelo, con la mirada perdida e inmóvil. Chushin se arrepintió. No debió haber dejado que una niña tan pequeña peleara. Ornette no lo haría y como era de esperar, soy realmente asombrosa.
Los ojos de Ornette se iluminaron de repente y es genial. Ornette lo intentó una y otra vez, envalentonándose con cada revés, y cada intento duraba más que el anterior. En el intento número 139, la estatua irrumpió en una luz dorada y marrón. He ganado, sí. ¡Qué maravilla! Chushin, que acababa de regresar tras completar las 5 puertas, le dio una palmadita en la cabeza a Ornette. Las pruebas de los recipientes también habían concluido. Chushin observó a la entusiasmada avispa y a los jubilosos recipientes que habían terminado sus tareas, sintiéndose un poco reacia a decirles que se marchaba. Suspiró. Ven aquí, tengo algo que contarte. Decenas de miles de ojos la miraron al unísono. Me iré por un tiempo. Las naves dejaron de moverse repentinamente y los ojos de Ornette se volvieron rojos al instante. ¿A dónde vas? ¿Vas a volver? ¿Cuándo te vas? La hora de partida es incierta, pero debería ser pronto, dijo Chushin acariciándose la cabeza. He hablado con Gusano. Puedes ir a cualquier parte de Ioun Est. Cariño, ¿te gustaría quedarte con tu tío Gusano un tiempo? A Era le preocupaba que Ornette se volviera dependiente de Worm, así que ella y Worm acordaron que Ornette no debía saber quién era su padre biológico. No quiero. El panecillo cornudo saltó, con voz chillona. No puedes irte. Eres mala persona, Bui. Ornette saltó lejos de ella, descendiendo directamente desde las nubes de Godome. El número 36 la persiguió. Su mano extendida arañó el aire, luego la bajó impotente. La número 1 extendió la otra mano y escribió en su palma. Las demás alzaron sus pizarras, todas con la misma frase. Todos te esperaremos. Chushin fue al lugar de descanso. La tía Seer la miró fijamente, sana y salva frente a ella, completamente atónita. Turi. No te sorprendas tanto. Te dije que no estaba muerta, dijo Chushin, acariciando la cabeza de una niña de la tribu polilla que estaba a su lado. Pequeña, ¿cómo te llamas? La chica de la tribu polilla la miró sin expresión, con su pelaje azul temblando. ¿Te he visto en algún sitio antes? Aún no has respondido a mi pregunta. Lan Lan, mi nombre es Lan Lan. Hola, Lan Lan, me llamo Chushin, dijo Chushin, mirando a la tía Seer. ¿Marx aún no ha regresado? No respondió la tía Seer, recuperando la compostura. Fue al fin del reino a buscar un secreto perdido hace mucho tiempo. Probablemente tardará mucho en regresar. Pero busqué por todo el borde del reino, dijo Chushin frunciendo el ceño. No encontré ni un solo pelo de Marx. La tía Seer sintió que un mal presentimiento le invadía el corazón. Se obligó a sí misma a apartar ese pensamiento. Eso no es posible, dijo ella, negando con la cabeza hacia Chushin. Marx es el guerrero más fuerte de la tribu polilla. ¿Acaso no pudiste encontrarlo porque eres demasiado grande para entrar en algunos lugares pequeños? Tal vez. Al ver el miedo en los ojos de la tía Seer, Chushin no dijo mucho más. Había estado en forma de alma cuando buscó a Marx, así que ¿cómo podría haber algún resquicio al que no pudiera acceder? Volveré al borde del reino y buscaré de nuevo, dijo Chushin acariciando el pelaje amarillo pálido de Lan Lan. Se está haciendo tarde y tengo asuntos urgentes. Podía transmigrar a otro plano en cualquier momento. La cuarta señora Mantis de la aldea Mantis, y aunque el sello de la radiancia se había estabilizado, aún se sentía algo intranquila. Ella quería ir a la aldea Mantis y darle una paliza al traidor señor Mantis para evitar que le hiciera daño a la dama. Las Mantis de la aldea Mantis, al enterarse de que estaba allí para desafiar al señor Mantis, la condujeron hasta el trono del señor Mantis, pero allí solo se encontraba un señor Mantis traidor que aún no se había vuelto naranja. La situación en Nido Profundo ha sido turbulenta últimamente, y han surgido muchas bestias. Mis 3 hermanas mayores han ido a enfrentarlas. El suegro de Zemor saltó del trono, levantando una nube de polvo. Chushin estaba encantada. Justo cuando quería darle una paliza a ese viejo chocho, ¿no era esto una coincidencia? El señor Mantis vio su sonrisa y se enfureció. Maldito bicho de Ioun Est. ¿Acaso pretendes desafiarlos cuando están exhaustos tras la batalla? Te digo que puedo luchar contra ti ahora mismo. Ah, no quería decir eso y... Pero el suegro de Zemor ya había cargado hacia adelante. Chushin suspiró y alzó su uña. Este clavo se lo entregó Worm. Fue forjado por el maestro real de clavos, un clavo puro hecho con 21 piezas de mineral pálido. Ni siquiera los 5 caballeros poseían un arma tan buena.
El viejo maestro del clavo, suplicándole entre lágrimas que usara ese clavo para matarlo, se comportó de inmediato bien después de que Gusano le consiguiera una jubilación tardía. Chushin, absorta en sus recuerdos, inmovilizó al suegro de Zemor contra el suelo y lo golpeó. Al recobrar el sentido, el anciano ya se retorcía y no. En Godome, todo era a muerte, y ella se enfrentaba a jefes modificados. Era la primera vez que luchaba contra alguien tan débil en la vida real, y no se había contenido. Originalmente había querido llevarle una flor delicada para curarlo, pero al pensar en su hija, que había sido llevada por una mujer extranjera del mismo género, desistió de la idea. No pasa nada, solo es un exoesqueleto destrozado. No va a morir. Verdaderamente poderoso, me disculpo por mi actitud anterior, dijo el señor Mantis, levantándose del suelo tras un largo rato. El filo de tu espada es verdaderamente incomparable. Ah, esa es una técnica de espada, dijo Chushin, mirando hacia los alrededores. ¿Este es tu campo de entrenamiento? Sí, si desea utilizarlo, por favor, hágalo. Concéntrate, carga energías, y un minuto después y una enorme roca se derrumbó, y el señor Mantis se quedó boquiabierto. Tras un instante, inclinó la cabeza ante Chushin. ¿Puedes enseñarme esto? Mis maestros aún no me han permitido enseñar a otros. Chushin negó con la cabeza y comenzó a fanfarronear. Puedes buscar a los maestros de uñas y aprender de ellos. Este es un poder comparable al de un dios. ¿Qué clase de habilidad es depender de la radiación para obtener poder? Si quieres poder, necesitas el poder más fuerte, capaz de matar dioses. Los ojos del señor Mantis brillaron. Debía volverse más fuerte que sus hermanas mayores. Tía vidente. ¿Qué sucede, niño? Recordé dónde la vi y sus redondos ojos azules de cristal se iluminaron lentamente. Esa cálida sensación, y fue esa sensación la que me alejó de la muerte incluso antes de nacer. La tía Seer se quedó paralizada. El agua del manantial del campo de reposo fluía lentamente, como antaño. La niña posó suavemente la mano sobre los huevos muertos. Mark se pondrá muy triste cuando sepa la verdad. Revivir a los muertos, el poder supremo que juega con la muerte, y así que eras tú y Chushin.